a todos ustedes, que les agradezco la presencia, la puntualidad para comenzar con este primer encuentro que tenemos de esta nueva edición de Bioética. Y ya estamos desde el año 2007, ¿no?, en La Rioja, así que hemos hecho todo un recorrido de muchos años juntos, así que y siempre hemos cosechado buenos frutos. Así que bueno, esperemos tener una excelente cursada con todos ustedes. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Alejandro Barceló, soy abogado, estudié en la Universidad de Buenos Aires y me dedico a temas médicos hace aproximadamente 20 años. En primer lugar, en el área de medicina legal, y en los últimos más de 15 años ya que me dedico a temas de bioética en el ámbito hospitalario, en el ámbito académico y también en algunos aspectos asesorando en algunos proyectos de reglamentaciones y decretos respecto a estas temáticas, ¿sí? La idea de esta cursada es ver lineamientos generales sobre qué trata la bioética y tratar de acercárselas a ustedes del modo más ameno, más accesible posible, para que puedan tener, aunque sea una idea general de cómo enfrentar ciertas situaciones clínicas, ciertas situaciones dilemáticas que se les pueden llegar a presentar, y también en relación con la formación de cada uno de ustedes como futuros profesionales de la salud, ¿sí? Tenemos aproximadamente unas 10, 11 clases por delante, en las cuales vamos a ir desarrollando distintas temáticas relacionadas con el inicio, con el final, con el transcurso de la vida, ¿sí?, todo lo que incumbe a la relación médico-paciente, y la idea es hacerlo dentro de lo posible lo más dialogado, haciendo un intercambio, que ustedes traigan preguntas, consultas, dudas. Esta cursada, los que tuvieron la posibilidad de subir a la plataforma, de ver la plataforma, incluí libros directamente, porque a veces se les dificulta el tema de poder estudiar textos cortos. Entonces busqué lo más accesible o de lo más sencillo, para que pueda ser una lectura ágil. No es que tengan que saberse todo el libro, ni mucho menos, pero sí una lectura ágil, y que puedan entender de qué se trata en forma general estas temáticas de bioética. Ese material que se va a ir subiendo en la plataforma, se va a agregar, obviamente, lo que vayamos dando en clase y los temas que vayan surgiendo. Por eso es muy importante el seguimiento de cada uno de ustedes, clase a clase, la participación de cada uno de ustedes, e ir leyendo los temas previamente para no simplemente estar en un aula en forma pasiva, más en esta modalidad que a veces tiene sus ventajas desde mi punto de vista, porque uno puede ver la clase desde el lugar que está, puede estar en el lugar de trabajo, puede estar en el hospital, puede estar en su casa. Eso es una ventaja desde mi punto de vista, pero también tiene desventajas, y ustedes lo saben, que no es lo mismo muchas veces de tener al docente en forma personal para evacuar cualquier tipo de duda o consulta. Por eso también yo siempre invito a los alumnos, más allá de las 2 horas que tenemos nosotros aproximadamente de clase semana a semana, es que, si ustedes lo desean, los días de semana en horario laboral, que me envíen alguna consulta, alguna pregunta respecto a lo que se ha hablado en clase o respecto al material subido a plataforma, y dentro de las posibilidades y dentro de lo que uno pueda responder, le vamos a responder a esas dudas que vayan surgiendo. Y es bueno ir sacándose las dudas a lo largo
del transcurrir de la cursada y no quizás a último momento, que bueno, obviamente uno a último momento trata de sacarse la mayor cantidad de dudas, porque bueno, está la evaluación, está esa instancia, digamos, pero sería interesante poder ir leyendo con tiempo para no estar a las apuradas, vuelvo a repetir, a último momento, tratando de entender o de incorporar una serie de conceptos que para muchos de ustedes seguramente van a ser nuevos, ¿sí? Así que, bueno, un gusto realmente, bueno, algunas caras veo conocidas, así que seguramente va a ser muy grato poder compartir este cuatrimestre con ustedes. Lo primero que yo quería, como un disparador, digamos, ¿no? Porque la bioética, que está influida por distintas ramas del saber y por distintas áreas del conocimiento, que después vamos a ver cuáles son ellas, obviamente enmarcada en un ámbito de la salud, lo primero que yo quería plantear a ustedes, me imagino que deben tener algo para anotar, para tomar nota, así que hagamos como un simulacro de que estamos en un aula física y me voy a tomar unos 10, 15 minutos para que ustedes escriban en el lugar que se encuentran. Voy a hacer la misma dinámica que hice en otra cursada esta misma semana, con dos preguntas concretas, libres y en base a lo que ustedes consideren o se les ocurra. O sea, no hay respuestas en principio correctas o respuestas incorrectas, ¿sí? Entonces, como para pensar un poco o para ver dónde nos encontramos, yo les quiero hacer dos preguntas que les voy a pedir que las anoten y después que las elaboren ustedes, y a partir de ahí empezamos a desarrollar este camino, ¿sí? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son, así ya como para romper el hielo de entrada, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes consideran, que puede tener el estudio de una materia como ética, o si se quiere bioética, ¿no? Pongan ética / bioética. No en base a lo que les hayan comentado de anteriores cursadas, ¿no? Porque muchas veces ustedes saben que eso también les iba a pedir de entrada, o sea, que hagan caso omiso a los comentarios, a los prejuicios, a los corillos de pasillo, por así decirlo, sino que ustedes hagan su propia experiencia. O sea, no que les hayan comentado, no, es una materia muy difícil, no, es una materia que se desaprueba, no, que es una materia que hay que leer mucho, no. ¿Cuáles ustedes consideran, sin haber escuchado nada, cuáles consideran que son las dificultades que podría llegar a tener el estudio de una materia como ética o bioética? Con el doctor Barceló o donde sea, en otra universidad si quieren. Para ustedes, ¿cuáles serían las dificultades? ¿Sí? Primera pregunta sería esa. Y la segunda pregunta, en sentido contrario, en sentido inverso, ¿cuáles consideran que sería una facilidad para ustedes el estudio de una materia como ética? Facilidades, en sentido contrario. ¿Por qué consideran que puede ser fácil para ustedes estudiar ética? Pero acá voy a hacer una aclaración, porque me ha pasado en otros cursos que cuando contestaron esta segunda pregunta, ponían, yo creo que la facilidad va a ser que me va a permitir ser mejor médico. Bueno, no apunta a eso la pregunta. La pregunta es, ¿por qué para ustedes puede ser fácil estudiar ética? Para ustedes, ¿por qué? Como podría ser, ¿por qué ustedes piensan que es fácil estudiar una materia X? ¿Sí? Si no encuentran ninguna respuesta, no ponen ninguna respuesta. ¿Sí? No, pueden no poner, no, pienso que no es fácil. Bueno, es válido. ¿Sí? Entonces, dificultades, ¿se entiende la propuesta? Un poco para saber dónde estamos parados.
dificultades y facilidades que ustedes consideran. Damos, si les parece, unos 10, 15 minutos para que ustedes escriban libremente y después los compartimos un poco para ver desde dónde cada curso es distinto, cada grupo humano es distinto, y me imagino que acá, como en cada curso, hay personas de distintos lados que después también voy a preguntar un poco así a modo general de dónde venimos para poder tratar de encauzar del mejor modo posible esta cursada. Así que bueno, los dejo trabajando 10 minutos, 15 minutos y después empezamos a compartir los que lo deseen, aquello que hayan redactado. No hay que poner, veo que algunos están poniendo en el chat sus nombres y comisión. No hay que poner nombre y comisión. Tienen que poner simplemente, tienen que tener la pantalla prendida con el nombre y comisión puesto, pero no mandarlo al chat. No mandarlo al chat. Todo esto queda grabado, así que no es necesario que se envíe al chat el nombre y la comisión. Gracias. Hay un micrófono prendido, el que no sé quién es, lo tiene.
¿Cómo estamos? Más o menos bien. Lo que se exige, no que se exige como algo académico, sino lo que se busca con una dinámica como la que les acabo de proponer, es, más allá de que lo expresen o no, es una honestidad con respecto a ustedes mismos, ¿sí? Obviamente nadie está obligado a decir lo que pensó o lo que escribió, pero considero que estas primeras clases son claves porque es una materia distinta en algunos aspectos. Y es una materia distinta porque generalmente uno está acostumbrado a que viene un profesor de determinada materia, imparte el contenido, uno lo estudia, lo incorpora y lo repite automáticamente, ¿sí? Esta materia, aparte de repetir, entre comillas, algunos conceptos, necesita mucho de la participación de ustedes, ¿sí? Entonces, ahí también se produce un quiebre, porque si no está esa participación de ustedes, que puede ser una participación en forma expresa, hablando o no necesariamente es que todos tienen que hablar en clase, no, esa no es la idea. Cuando hablo de participación es de involucrarse en la materia y de pensar la materia y de entender el porqué de la materia. Por eso es que hago esta primera dinámica de introducción, ¿no? Para empezar a plantearse el por qué uno está haciendo lo que está haciendo o el porqué de la existencia de esta materia o para qué a uno le va a servir esta materia, ¿sí? Más allá de que está en la currícula, que uno la tiene que aprobar para ser médico y demás. ¿Para qué le va a servir a lo largo de su carrera profesional, ¿sí? Entonces, obviamente que esto tampoco es obligatorio, porque piensa el que quiere pensar, aquel que no, nadie puede obligar a otro a pensar. Pero justamente uno de los temas con respecto a esta materia es que aquellas personas que en general tratan de ver cómo resolver ciertas situaciones o de pensar acerca de sí mismo le va mejor que otras personas que quizás no hacen ese autoanálisis o ese ejercicio reflexivo acerca de cómo están trabajando, cómo están pensando la medicina, ¿sí? Así que bueno, yo también lo hice el ejercicio, lo hice junto a ustedes, así que bueno, después también puedo llegar a dar, no son ni mejores ni peores, ¿no? Son mis propias respuestas, pero me gustaría el que se anime, Cucho Valientes, por así decirlo, y empezamos a hacer un intercambio de opiniones acerca de qué les parece, o sea, cuáles pueden ser alguna dificultad o alguna facilidad con respecto al estudio de esta materia, ¿sí? Sin haber visto absolutamente nada todavía, pero todos tenemos alguna idea quizás acertada, quizás equivocada de qué se puede tratar, ¿viste? O aunque sea por comentarios que pueden ser más o menos acertados, entonces bueno, me gustaría escucharlo y a partir de ahí poder tener una base sobre dónde estamos parados, ¿sí? Profe, Bueno, ahí fue. Pueden ir, saben, para organizarlo mejor y ser lo más prolijo posible. Ahora te doy la palabra a vos, pero después pueden ir levantando la manito, si quieren. ¿Vieron que hay una manito abajo en reacciones? Entonces van levantando la manito, así no nos pisamos y yo los voy citando y cada uno va participando libremente. Adelante. No sé quién había hablado primero o había... yo pienso que para Esther, mí, ¿cómo estás? bien, y vos, Bien, bien. para mí lo difícil de bioética y que yo hablo siempre con los compañeros es que no tengo como una base, por ejemplo, porque para mí involucra mucho de filosofía, de la parte de
de sociología, y eso me hace difícil porque yo no tengo como una base así para poder como entender todo lo que ocurrió, todo eso, y queda como difícil a veces como entender los conceptos, interpretarlos, poner también en los exámenes, porque a veces como no sé me expresar bien, porque me falta esa base, por ejemplo, de filosofía, sociología, mucho más do que lo que pienso de mis opiniones, y a veces como no tengo un embasamento científico, a veces creo, para poner en papel así lo que pienso, las cosas. Sí, te agradezco, está tan bárbaro el comentario que hiciste, está muy acertado. Yo primero no voy a, más allá de darle la palabra, primero no voy a decir nada, me gustaría escucharlo a cada uno de ustedes y después doy la opinión general. Hay muchas opiniones que quizás van a ser parecidas, pero coincido plenamente con lo que vos acabas de expresar y bueno, es una de las dificultades reales. Sí, sí. Perla, habías levantado la mano. Hola, profe, buenos ¿Qué días, tal? ¿cómo Buen estás? día. Bien, Buen bien. día a todos. Buen día. Para mí la dificultad con la materia es que es distinto de lo que nosotros venimos estudiando. Es como que, como dije antes, que tendría que tener bioética desde el principio para que nosotros tengamos esta base, como dije mi compañera, y como no tuvimos, o sea, llegamos al quinto, sexto, y ahí tenemos bioética y para mí es una dificultad, porque es como, además de filosofía, también tenemos que saber muchas leyes, tenemos que saber los derechos de los pacientes, nuestros derechos, y es una cosa nueva, y por eso que a mí me cuesta también expresar eso en un Bien. examen. Ok, gracias. Perla, sí, es clarísimo. Te agradezco. Milagros. Milagros. Hola, profe. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno. Más que nada, casi lo mismo que mis compañeras. Una dificultad para mí es porque es una materia muy diferente a lo que estamos siempre acostumbrados. Y Te puedo detener porque eso lo han dicho varios. ¿Por qué es tan diferente? porque creo que todos nos anotamos de lleno a medicina porque creemos que siempre va a ser anatomía, va a ser fisio, semio. Y esto es como más que nada relacionado a la filosofía, a ponerse en lugar del otro y todas esas cuestiones. Nosotros vamos y a veces creemos que lo que nosotros pensamos que está bien, está mal, para el otro tiene que ser igual. Y no muchas veces es así. Ok, bien. Gracias. Karen. Hola, profe. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en la primera pregunta, bueno, yo puse que, bueno, la conducta que tengamos hacia las diferentes personas o ellos hacia nosotros no siempre serán las mismas. Todos somos diferentes y no siempre obtendremos las mismas respuestas con respecto a la conducta, la moral, el trato entre nosotros, y todo esto obviamente que va a influir la actitud, la paciencia, el respeto que tengamos. Y en la segunda pregunta dije que si nosotros comprendemos, practicamos y nos desenvolvemos en estas áreas, podemos llegar a ser más pacíficos, empáticos y entender a los demás, y de esa forma poder aportar y ayudarlos. Claro, pero ojo con las facilidades, porque eso se confunde, ¿viste? Yo te lo había dicho. Facilidades no para qué te va a dar ventaja, sino por qué podría llegar a ser fácil, así como dicen, es más fácil capaz ver las dificultades, ¿no? Pero ¿por qué podría llegar a ser fácil? Que un poco es la contracara de las dificultades, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, es la cara opuesta, o sea, muchas de las dificultades, algunos podrían encontrarlo como una facilidad, no quiero soplar la respuesta, pero bueno, yo podría decirles por qué podría ser un poco más fácil para algunos que otros, ¿no? Pero bueno, sigo escuchando. Silvana. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en mi caso yo puse con respecto a las dificultades, básicamente,
sería en sí por los valores prácticamente que vamos trayendo del hogar, en mi caso, porque ahí tengo algunos valores que van a concordar o no. En el caso de muchas veces el pensamiento abstracto, es como que va a costar un poquito más. Eso es en cuanto a las dificultades para mí, y que por ahí cuesta mucho el pensar en todo, el por qué, el para qué, por quién. Es como que muchas veces hacemos directamente las cosas y bueno, no estamos atentos con esas preguntas. Y en cuanto a las facilidades, bueno, yo creería que se haría más fácil presentando muchos casos clínicos, por decirlos así, bueno, y tratar de debatir mucho y hacer un banco de preguntas de acuerdo a esos casos que vamos presentando. O sea, básicamente aprender el por qué, para qué y por quién. Bien. Eso fue lo que planteé, doctor. Bárbaro, te agradezco. Vamos a ver si vemos un poco más de casos clínicos. La anterior cursada vimos al final, pero vamos a ver si podemos ver más casos clínicos. Tenemos que tener una base teórica primero y después vamos a ver si podemos hacer algo de eso. Bien. Hola. ¿Alguna? Hola. Espera, estoy llamando por las manitos levantadas, ¿sí? Ah, bien. Dale. Bueno, vamos a escuchar alguna voz masculina. Ahí lo veo a Aníbal, ¿puede ser? Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, acá estamos. En el desarrollo de las preguntas, yo creo que es fácil y también difícil a la vez, porque como referían mis compañeros, quizás es más fácil aprender algo de memoria, una fórmula bioquímica, y desarrollarlo tal como lo expresa en el libro, y quizás acá podemos abarcarlos desde diferentes puntos y desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde lo social, desde lo médico y de lo jurídico, que todo confluye para la resolución de un caso. Bien, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tiene esa dificultad que uno lo ve de distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, ahí lo veo a un viejo conocido amigo. César, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Bien, qué gusto verte. Igualmente, doctor, igualmente. Bueno, En la pregunta número 1, yo consideré que al existir diferentes normas en cada uno, en cada individuo, ¿sí? Esto va a provocar que tengamos diferentes puntos de vista y por ende vamos a tener problemas en el momento de considerar las diferentes respuestas. Después acá, no sé si me explico. Sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno. Sí, eso, bueno, vos tenés ya una base, porque algo de esto has visto. Sí. Yo siempre digo, una de las dificultades que tiene es eso, que no hay en algunos casos una respuesta absolutamente única, como no la hay en la medicina tampoco, ¿no? Claro. En la parte clínica. En la parte clínica, ustedes saben, no es que hay una respuesta única. Claro. Exclusivamente en la parte clínica, muchas veces los médicos disienten, pero disienten dentro de un cierto marco, ¿no? Dentro de cierta línea. Claro. No es que disienten absolutamente entre hacer opuestos. Bueno, la bioética también algo de eso debería haber para hacer una bioética científica, como yo digo. Hay opiniones distintas, no deberían ser extremadamente opuestas, porque si son extremadamente opuestas, hay algo que habría que analizar el por qué son tan extremadamente opuestas. De hecho, me adelanto un poquito a lo que va a ser la cursada, y esto les puede servir en general. Una cuestión es lo que ustedes pueden llegar a ver de discusión en bioética a nivel de medios masivos de comunicación, que es más que todo un espectáculo a veces, un espectáculo incluso comercial, si se quiere, y otra cosa es lo que pasa en un comité de bioética hospitalario, que es mucho más tranquilo. ¿Me explico? Sí. Lo que pasa en los medios de comunicación a veces es como una puesta en escena, un poco como en la política, ¿no? En la política también. Lo que uno ve en la televisión no pasa en la realidad de la política.
La realidad de la política muchas veces son todos amigos, y uno lo ve en la televisión que se matan todos, ¿no? Bueno, en la bioética algo de eso también hay. Salvo algunas personas que las conocemos dentro del ambiente, pero con esto quiero decir que no se asusten, porque hay pautas, hay metodología, hay principios, hay guías, porque si no se caería en algo muy vago, muy general, que es una de las cuestiones que uno puede llegar a pensar sobre la bioética, que es algo que, bueno, que cada uno dice lo que se le ocurre o piensa lo que se le ocurre, es uno de los grandes temores, ¿no? Pero bueno, está bien lo que vos planteás, puede haber respuestas distintas, pero dentro de cierto cauce, y cada respuesta uno tiene que saber, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del paciente, va a tener una consecuencia distinta para el paciente, y eso es lo que no hay que perder de vista, ¿no? Claro, Eso es entiendo. lo que no hay que perder de vista, que no da todo lo mismo. Así que Bien, bueno, recién empezamos, César, pero bien, te agradezco tu bueno, aporte. gracias. No, por favor. La escucho, Cristian. ¿Cómo? No tenés el apellido, Cristian, pues necesito el apellido. Hola, profe. Martins dos Santos. ¿Me escuchas? Tenés que ponerlo porque si no, no te va a salir el presente, Cristian. Bien. Ya tenés voy que- a ver cómo consigo ponerlo. Porque Gracias, profe. si no, no vamos a poder contabilizar tu asistencia. Es Contanos. Martins dos Santos Cristiano. Claro, pero Bueno, profe. ponerlo en la pantalla. Sí, gracias, te Dale. escucho. Dale. Bueno, por las dificultades, yo puse que es porque hay muchas divergencias en los temas, ¿no? Divergencias estas, yo digo, por los valores éticos, morales, sociales, económicos. Bueno, isso nos queda un poco difícil. Y de las facilidades es porque son temas los que trabajamos muy actuales y temas que están presentes en la comunidad, hacen parte de nuestras vidas, entonces es como que más fácil. Bien. Yo veo por este lado. Sí, estoy de acuerdo. Ahí veo también una mano de María. Profe. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Todo Buen bien? día. Bueno, yo lo pensaba por el otro lado, que usted hablaba de las facilidades, que sería la contracara de lo que decían también mis compañeros en cuanto a las dificultades. Yo como facilidad lo pensé por el lado de que todos tenemos una lógica básica del bien y del mal. O sea, en general, más o menos sabemos o estamos en cierto grado de acuerdo en el bien y del mal. Y entre todos podríamos llegar entonces con cada opinión a una decisión que sea un balance entre tanto lo bueno o lo malo que puedo considerar yo y el resto o la tercera persona. Yo lo vi desde ese lado y también desde las dificultades, aparte de la variedad de opiniones y que hablamos de las normas y todo eso, también pensaba en la gran variedad de culturas o religiones o a veces de un país a otro país. También tenemos distintos valores, distintas normas que también nos van a hacer cambiar y pensar de una manera distinta sobre alguna decisión o sobre algún aspecto específico. Bien, te agradezco. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra opinión que quieran. Sí, ahí veo. Vanessa, ¿cómo estás, Vanessa? Buen día. Buen día, profe, ¿cómo está? Bien. Bueno, de las dificultades, yo comparto con mis compañeras que deberíamos tener una base de filosofía, sociología desde el inicio. Y de la facilidad, no sé si facilidad, pero nos ayuda mucho a aprender a manejar situaciones entre médico y paciente, y también con los familiares, situaciones en las diferentes culturas, religiones también. Y también nos ayuda mucho a aprender sobre los derechos y deberes del médico y del paciente, y también cuidados al final de la vida del paciente. Bien. Bueno, más o menos vamos bastante bien. ¿Alguna otra? Ahí veo que hay otra mano levantada. Luciana.
Hola, profe. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien. Desde mi punto de vista, en la parte de dificultad, coincido con mis compañeros, la verdad, en que a nivel de la cursada en universidad, digamos, no tenemos materias parecidas a esta. Y algunos supongo que sí tuvimos por ahí en el secundario materias así. Yo personalmente tuve, qué sé yo, filosofía, psicología, entonces como que en cierto modo a veces me gusta, digamos. Pero muchas personas no. Introducción a la medicina no ven nada, nada de antropología, no No, ven nada. o sea, sí, sí, pero desde mi punto de vista tampoco tiene, Muy básico, no es tan, sí, no es tanto como esta materia. está bien. Y desde lo que sería la facilidad, yo voy al hecho de la forma de cursada de esta materia. Me parece una ventaja el hecho de que podemos ir todos compartiendo, digamos, las opiniones que tenemos, los puntos de vista. Entonces, armamos, dependiendo del objetivo de la clase, pero armamos entre todos algo y llegamos a algo entre todos, y eso me parece una facilidad que quizá en otras materias no, que se Claro. abra el debate. Eso es a lo que voy. Que se abra, discúlpame, no te escuché. A lo que sería el debate y compartir las opiniones entre todos. Eso me parece bueno. Bueno, te agradezco el aporte. Gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno, yo les voy a compartir lo que anoté yo, que hay muchos puntos de coincidencia con lo que ustedes fueron diciendo. Obviamente que yo posiblemente lo vea más desde el lugar de docente, y cuáles son los peligros que puede haber desde la docencia hacia el alumno, ¿no? Peligros que yo veo y que para uno como docente no es fácil. Les voy a garantizar, o le voy a ser franco, que no es fácil dar una materia como más. Hace ya 17, 18 años que doy esta materia, y cada vez se dificulta más, desde mi punto de vista, dar esta materia por motivos sociales, digamos, por cambios de época, por así decirlo, ¿no? Entonces, para ser franco con ustedes y lo que fui anotando, una materia como ética o bioética a veces se puede caer en una especie de adoctrinamiento, de mi punto de vista, se puede caer en una especie de bajada de línea, se puede caer en direccionar, si se quiere, algo. Una pregunta que uno se puede llegar a hacer es si se puede llegar a conclusiones generales, porque muchos de ustedes lo fueron diciendo, o sea, cómo ir desde lo particular, desde el ámbito privado de cada uno de ustedes, cómo ir desde ese ámbito privado particular a conclusiones generales. Acá estamos hablando de gente, yo soy de Capital Federal, muchos de ustedes, si no la mayoría, son de distintas partes del interior del país, y muchos de ustedes son de otros países, ¿sí? Sobre todo, me imagino, de Brasil. No pregunté, capaz que también hay personas, no sé, de Colombia, de Venezuela, a veces tengo alumnos de Chile. Cada uno, como bien ustedes dijeron, vienen con sus propias costumbres, vienen con su propia cultura, vienen con sus propias creencias o no, vienen con su propia educación, con su propia formación, con su experiencia de vida, que cada experiencia de vida es totalmente distinta en sí misma a la que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, cada uno de nosotros nos fuimos formando de un modo distinto. Entonces, ¿cómo congeniar todo eso para decir, bueno, vamos a dar una clase acerca de qué es lo correcto, qué es lo bueno, ¿no? Como que suena muy ambicioso, a veces hasta utópico. Yo como docente digo, bueno, ¿desde dónde uno se para, ¿no? Desde qué lugar uno se puede parar. Y también, para ser totalmente franco y abierto con ustedes, como si fuera una conversación, digamos, entre amigos, y ya tratando de romper más el hielo después de una hora que estamos conversando, también se puede caer en el lugar de una especie de pedestal, digamos, ¿no? De uno es el docente y dice, bueno, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Bueno, la bioética no busca eso.
La bioética busca un poco, me gustó todo lo que fueron ustedes diciendo, pero justamente al final, a ver, yo voy anotando los nombres, al final, Luciana, fuiste una de las últimas que expresó el tema de poder sacar conclusiones generales entre todos, y esa discusión abierta entre todos. Y esto no es un invento del doctor Barceló, o sea, así nace la ética hace 2500 años de historia, ¿no? O sea, Sócrates, Aristóteles, Platón, los padres de la filosofía, no vinieron a decir qué era lo bueno o lo malo, qué era lo correcto o lo correcto, sino que fue una discusión abierta entre pares, como una discusión como la que podemos entablar nosotros. Discusión no en el sentido de quién gana, a veces también la bioética se confunde con quién gana, quién tiene razón, quién grita más fuerte o no sé, quién es el más listo de la clase, por así decirlo. Sino lejos de eso, la bioética lo que busca es llegar a acuerdos basándose en si es posible llegar a estos acuerdos en algún tipo de realidad objetiva. Por eso yo siempre digo que lo que trato de predicar, en el sentido no religioso obviamente, sino en el sentido académico, de buscar una bioética científica. Este es un término medio que lo acuñé, no quiero vanagloriarme, pero es un término que yo lo utilizo, el término bioética científica. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, basarse en datos científicos, en datos médicos, en datos de la biología, para a partir de ahí poder expresar ciertas cuestiones sobre los valores, sobre los principios, sobre las normas. Porque si no nos basamos en algún dato de la realidad, bueno, la realidad más hoy en día, ¿no? La realidad pareciera que es lo que uno quiere que sea, ¿no? Estamos en una época que todo el mundo pareciera que transforma la realidad a su antojo, o por lo menos cree que transforma la realidad a su antojo, ¿no? Nada pareciera que es lo que es, sino que la realidad es lo que yo quiero que sea. No sé si, no quiero tocar ningún tema sensible, pero tiro esa idea como diciendo, bueno, no, esto es como yo considero que, bueno, hay cuestiones que son, cuando uno habla sobre todo de biología, de datos duros, lo que ustedes estuvieron viendo, por eso quizás a veces choca tanto, porque ustedes ven semiología, ustedes ven anatomía, como dijeron, bueno, la realidad no es como uno cree que es, sino el cuerpo humano es el cuerpo humano, ¿sí? No hay ningún tipo de reflexión acerca de determinados órganos, determinados tejidos, determinada, no sé, composición química del organismo, ¿sí? Después, desde la bioética, vamos a hacer una reflexión acerca de quién forma parte de ese organismo. En esta materia no vamos a hablar, como en otras materias, de enfermedades, no vamos a hablar de órganos, no vamos a hablar de tejidos, sino vamos a hablar de aquella persona que padece la enfermedad, de aquella persona que tiene ese cuerpo, ese organismo, ¿sí? Entonces, a la filosofía, por eso interviene la sociología, la psicología, bueno, todas las áreas, el área de salud mental, distintas ramas que hacen parte al ser humano, y obviamente el derecho, porque el derecho regula justamente las conductas del ser humano. Pero también hay que decir desde la primera clase, porque a veces se confunde, que esto no es medicina legal, ¿sí? Medicina legal es otra rama, que ustedes, algunos la habrán hecho, otros la van a hacer, es otra rama, que tiene su parentesco con la bioética, pero no es bioética. O sea, bioética tiene leyes propias de la bioética, pero medicina legal específicamente son las normas que debe cumplir el médico. La bioética tiene que ver en primera medida con la reflexión acerca de las normas, con la reflexión acerca del ser humano y con la reflexión acerca, humildemente, si es posible, de ver qué es lo mejor para el paciente, ¿sí?
qué es lo mejor para el paciente. Y algunos de ustedes también lo dijeron, y es bueno que lo digan desde el primer encuentro, que muchas veces ustedes están formateados porque así es la formación para decir, bueno, yo sé lo que es bueno para el paciente porque vengo con 5 o 6 años de handicap, digamos, de que me vienen diciendo qué es lo mejor para, no sé si para ese paciente, capaz para ese cuerpo del paciente, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para el cuerpo, para restaurar la salud del cuerpo del paciente? De repente llegamos a bioética y decimos, bueno, miren, todo lo que vieron es muy bueno, es muy útil, es muy valioso, pero de repente acá tenemos que ver qué pasa con ese paciente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ese paciente no quiere ser atendido? ¿Qué pasa cuando ese paciente quiere preguntar sobre el tratamiento? ¿Qué pasa cuando el paciente está tiene dudas acerca de lo que ustedes le proponen? Bueno, ahí empiezan los conflictos concretos en la medicina y en la bioética específicamente, ¿no? Y claro, y esto es un tema porque ustedes están formados, se han formado durante todos estos años para hacer algo que de repente una persona les dice, no, mire, de repente hasta acá llegamos, o yo no tengo interés en seguir con esto que usted me está proponiendo. Y eso, bueno, obviamente que tiene repercusiones en cada uno de ustedes, ¿no? Desde lo emocional, desde lo anímico, hasta de, si se quieren, de cuestiones más desde el orgullo también, porque me imagino, ¿no? Es como uno como docente también prepara la clase, se esfuerza, lee, ve distintos materiales y de repente ustedes como alumnos dicen, no, la verdad que no me interesa lo que usted me está diciendo. Bueno, es válido y obviamente a uno como docente le choca porque, bueno, uno hizo el mejor esfuerzo para tratar de llegarles a ustedes. Y a veces llega y a veces no. Es parte del juego, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo le va a pasar a ustedes en la relación médico-paciente. Ustedes dan lo mejor de sí mismos y a veces hay pacientes que le van a llegar de un determinado modo y hay otros pacientes que no van a tener la misma posibilidad de empatizar con el mismo. Por múltiples motivos. No necesariamente es por un tema de capacidad o no capacidad que tengan ustedes, de empatía o no empatía. Y eso también es algo que uno lo tiene que aprender. O sea que no todos los pacientes uno los va a poder atender del modo que uno quisiera o van a recibir la propuesta que ustedes le van a ofrecer del modo que ustedes desearían, ¿sí? Vuelvo a repetir, son parte de las reglas de juego y es algo que uno lo calculo que lo va a ir aprendiendo con el tiempo para no desmoralizarse y para poder afrontarlo. También una de las cuestiones que a veces hablamos de las fortalezas psicológicas que uno tiene que ir desarrollando, de las fortalezas afectivas, de las fortalezas espirituales que uno tiene que desarrollar y conocer. Uno de los temas con los que nace la filosofía y que es parte de la bioética y que es parte de la medicina y en realidad de cualquier tarea que uno realice es el conocimiento de uno mismo, ¿no? El conocimiento de uno mismo es, a partir de ahí, parte de todo, ¿no? Entonces, si uno no sabe para qué es bueno y para qué no es bueno, bueno, es una dificultad. Y eso tiene que ver con el trato con el paciente, tiene que ver con la relación con el paciente y tiene que ver que uno de repente tenga alguna debilidad en algún aspecto, no quiere decir que uno no lo pueda perfeccionar y que no lo pueda ir incrementando a lo largo de su desarrollo profesional. Pero es importante que uno lo tenga en cuenta justamente para tratar de ir mejorando en esa carrera que uno intenta hacer a lo largo de su vida, de dar lo mejor de sí mismo en pos de la salud de los demás, ¿no? Entonces, bueno, por eso todas estas cuestiones que yo estoy hablando, que parecen quizás muy generales, muy abstractas, forman parte de esto que estamos hablando, ¿no? Forman parte de la antropología, forman parte de la filosofía, forma parte del autoconocimiento,
y por eso también yo a veces lo digo en las clases, lo que uno evalúa en un examen integrador final, en realidad más que todo siempre hemos evaluado más que todo conocimientos teóricos y a veces aplicación de esos conocimientos teóricos a situaciones prácticas, ¿sí? Pero hay una parte de la evaluación que a veces a los docentes se nos escapa por una cuestión de tiempo, digamos, y de posibilidades que se podría llegar a evaluar en un role-playing, por ejemplo, que esto es lo que se hace en el examen de final de carrera y se hace también en las residencias. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta a veces en esa relación médico-paciente? ¿Sí? El tema de, no sé, de detalles mínimos de, bueno, saludar cuando entra una persona, dar la mano, mirar al otro, que temas que parecen algo, quizás para muchos de ustedes, quizás les parece algo superficial o les parece secundario, y influyen en gran medida en cómo ese paciente se va a sentir, más allá de lo técnico, ¿no? O sea, lo técnico obviamente que es fundamental, que es clave, pero muchas veces la mayor parte de las quejas en el ámbito hospitalario tiene que ver con esa falta de la mirada, con esa falta de la atención, con esa falta del tiempo. Esto ya lo vamos a ver después, cuando tengamos las clases de relación médico-paciente, que a veces los minutos que uno tiene, pues son minutos, ¿no? Justamente yo ahora tengo en este momento familiares que están internados y la verdad que la persona que pasa más tiempo con el enfermo es el enfermero más que el médico, ¿no? El médico a veces son escasos minutos, pero bueno, esos escasos minutos a veces uno puede marcar una diferencia en simplemente dar una palabra precisa acerca de lo que el paciente requiere en ese momento. ¿Sí? Esto, bueno, involucra ciertas habilidades que uno las puede desarrollar y de hecho cada vez se trabaja más porque es una de las grandes falencias a veces que hay en el profesional de la salud, por un montón de motivos que podemos encontrar justificación, pero bueno, no hacen esos motivos que uno puede encontrar justificación. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno está frente al paciente debería dejarlos de lado. Te escucho, César. No sé si tenés la mano levantada, ¿querés hacer un aporte? No, doctor, a ver, ahí lo saco. Ah, ok, te quedó de antes. Me quedó de antes, exacto. Bueno, no hay problema. Así que bueno, yo les estaba contando algunas de las dificultades que yo encontraba. ¿Cómo ir entonces de esas cuestiones personales, particulares, privadas, a lo social, ¿no? Cómo llegar a conclusiones generales. Creo que eso es una de las grandes dificultades. Después vamos a ver cómo podemos hilvanar sobre ese tema. Y después lo que yo anoté respecto a las facilidades es, algunos de ustedes dijeron, algunos tienen una formación, les pido el micrófono si puede ser, para no dificultar. ¿Sí? Bueno. Facilidades, bueno, algunos, por ejemplo, han tenido en el secundario o han tenido algún tipo de formación, quizás, Cristian, me parece que tiene el micrófono abierto. Perdón. ¿Podéis apagarlo, por favor? Gracias. Facilidades, bueno, algunos que han tenido una formación previa en algunos temas de filosofía o les interesa leer sobre algunos temas de antropología o algunos temas más de humanidades, bueno, puede ser una facilidad desde mi punto de vista. Todos tenemos una experiencia a la edad que tenemos, no somos niños, entonces todos tomamos decisiones desde la primera infancia, tomamos decisiones
Por ejemplo, una decisión es estar hoy acá presente, más allá que uno toma el presentismo, pero uno podría no estar, tener la cámara prendida es una decisión, estar escuchando atentamente es una decisión, participar de la clase es una decisión, bueno, son tomas de decisiones, o sea, permanentemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tomando decisiones. Entonces, en forma intuitiva, muchas veces tomamos un montón de decisiones que implican valores, que implican toma de posiciones. Obviamente, como uno lo hace automáticamente, mecánicamente, como un poco lavarse los dientes a la mañana o desayunar un mate o un té o un café a la mañana, uno ya lo hace automáticamente, ni lo piensa, pero la realidad es que todo el tiempo estamos tomando decisiones éticas, todo el tiempo. Muchas ya las tenemos incorporadas por la educación que hemos recibido y otras tenemos que pensarlo. Hay cuestiones que una vez se tiene que pensar, ¿hago esto o hago lo otro? ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo mejor para mí? Hay un montón de balance. Bueno, ese qué me conviene, qué es lo mejor para mí, algo o mucho de eso es lo que vamos a ver a lo largo de la cursada sobre la relación médico-paciente. ¿Qué es lo que conviene al paciente? ¿Qué es lo que me conviene a mí como profesional? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Desde dónde puedo tomar decisiones? ¿Cuáles son los distintos puntos de vista? ¿Cuáles son las implicancias éticas? ¿Cuáles son las implicancias legales? ¿Cuáles son las repercusiones de un lado y del otro? ¿Sí? Entonces, a raíz de ver esas distintas posiciones, uno puede llegar a tomar partido. Esto que para algunos los puede llegar a poner en un estado de conmoción o de caos o de desesperación general, le digo que no sucumban, digamos, en ese caos o desesperación general, porque en realidad, vuelvo a repetir, uno va tomando decisiones y creo que la va tomando dentro de todo bastante bien, porque todos hemos llegado hasta acá de algún modo, o sea que tan mal no nos ha ido, tenemos la posibilidad de estudiar, tenemos la posibilidad de avanzar, tenemos la posibilidad de progresar más en circunstancias que son complejas a nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, por un montón de factores. O sea que algunas cosas hemos hecho bien, digamos, y hemos podido avanzar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todos tenemos una experiencia de vida, así como una facilidad. Todos tenemos una experiencia de vida y que eso nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Y también en esa experiencia de vida, contra lo que a veces se piensa, hay todo como un manto de escepticismo general en muchos ámbitos, ¿no? Y que a uno también a veces le llega ese manto de escepticismo, porque yo formo parte de la misma sociedad que ustedes, y uno ve las noticias, y uno ve la inflación, y ve un montón de problemas que tenemos el día a día, pero también es cierto que al fin y al cabo hay más acuerdos que desacuerdos. Ustedes fíjense que a pesar de lo que cada uno esté pensando en este momento, somos, a ver si puedo ver, en este momento somos 96 personas que más o menos estamos conviviendo armónicamente, nos estamos escuchando, pudimos escucharnos, podemos vernos a pesar de la distancia, cada uno con su forma de ser, cada uno con su forma de pensar, cada uno con su vivencia de vida, pero nos estamos escuchando y algo de esto nos vamos a llevar, seguramente. Yo me llevo mucho de lo que ustedes fueron diciendo y seguramente ustedes algo se van a llevar. Por eso también uno de los requisitos, y quizás es el más difícil, y anótenlo así grande, no para pregunta del examen, pero sí para ustedes, uno de los requisitos más difíciles, desde mi punto de vista, en todo esto es el tema, es muy difícil, es fácil decirlo, pero difícil aplicarlo, es el tema de la humildad, ¿sí? Es el tema de bajar el orgullo. Todos tenemos nuestro orgullo, todos tenemos nuestro egocentrismo, digamos, nuestra individualidad, nuestro decir, yo soy el mejor, digamos, lo que yo digo es la verdad revelada, a veces sin caer en ese extremo, pero muchas veces uno quiere ganar todo tipo de discusión, por así decirlo. Bueno, parte de esto es ver qué es lo que el otro tiene para decirme que yo no lo vi, o que a mí se me escapa, o por qué el otro piensa de este modo, qué le pasó al otro para pensar de este modo, ¿sí? Obviamente, vamos a decirlo también del primer día, uno tiene que escuchar todas las opiniones, pero obviamente dentro
un marco de tolerancia, respeto, democrático, hay opiniones que pueden llegar a ser totalmente descabelladas o fuera del lugar, y eso también forma parte de las posibilidades. No es que todo es válido y que toda opinión está en el mismo nivel de profundización, digamos, ¿no? Por eso una de las características de la bioética también es la racionalidad, la lógica, la fundamentación, ¿sí? Porque a veces también pareciera, si no se cae en lo que hoy en día se habla de relativismo cultural, ¿no? Relativismo moral o relativismo ético. O sea que toda opinión parecería que el hecho de que un ente individual, autónomo, la brinda es válida. Bueno, es válido que una persona pueda opinar. Ahora hay opiniones que pueden estar totalmente infundadas, y vamos a ver por qué digo esto. Cuando uno dice que una opinión está infundada, automáticamente alguno va a pensar desde qué lugar o con qué autoridad uno lo dice o bajo qué órbita. Bueno, eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Hay reglas de juego, justamente para establecer ese marco de convivencia, hay reglas de juego, hay una metodología, hay una sistemática, hay un procedimiento, hay determinados principios, determinados valores que una sociedad tiene en cuenta, porque si no, la sociedad no podría existir como tal. Y por eso también digo, esto capaz es un tema más controversial, pero a pesar de las culturas, a pesar de las creencias, por eso puede existir un organismo como Naciones Unidas, o puede existir un organismo como UNESCO, o pueden existir determinados organismos internacionales que buscan proteger determinados derechos de las personas a nivel planetario, digamos, ¿no? Independientemente de la cultura, independientemente de las creencias, en lo cual en esos organismos hay países de todos los continentes, con distintas creencias, con distintas culturas. Obviamente que, bueno, no es lo mismo algunos valores que pueden tener determinados lugares, pero fíjense, doy un ejemplo, simplemente sin ahondar, pero lo que ha sucedido este año con las revueltas, por ejemplo, con una mujer joven asesinada en Irán por el no uso de un velo. Bueno, eso produjo una repercusión a nivel mundial, y nadie dijo, bueno, eso hay que permitirlo porque es parte de una cultura, es parte de una tradición. Entonces, eso fue un ejemplo, por así decirlo. Puede haber gente, obviamente, que no va a estar de acuerdo con esto, pero también a veces se confunde la ética con que estemos 100% de acuerdo todos. Obviamente que el 100% no va a ser nunca, porque hay poblaciones que son, o grupos de la población que pueden ser, que van contra un sistema democrático, que van contra ciertas normas o que van contra ciertos grupos de la población, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay ciertas normas de convivencia, hay ciertas normas de respeto, que es lo que la bioética busca defender, que son cuestiones bastante básicas, bastante elementales, después las vamos a ir desarrollando, ¿no? El tema de bioética en salud justamente se relaciona en buena parte con cierta noción de defensa de los derechos de las personas, bien entendido, ¿no? En sentido general, no en un sentido ideológico, no en un sentido estrictamente político, sino en un sentido humanista, si se quiere, como fue promulgado en el inicio de la Carta de la Declaración de Derechos Humanos en el año 48, que fue después lo vamos a ver, que fue un preámbulo al nacimiento de la bioética casi 20 años, o más de 20 años después, ¿sí? Si ustedes leen ese documento de la Declaración de los Derechos del Hombre, bueno, parte de esa Declaración de Derechos del Hombre tiene que ver con la búsqueda de una ética
por así decirlo, universal, independientemente de culturas, creencias, confesiones o no confesiones, a la cual, a esa declaración, han adherido ni más ni menos que 194 países en el mundo, lo cual muestra el grado de consenso que ha tenido, ¿no? Después, también hay que decirlo, muchos de estos acuerdos previos no fueron del todo tenidos en cuenta, y bueno, forma parte también del ser humano, que muchas veces va en una dirección y vuelve sobre sus pasos, ¿no? Bueno, por eso es tan difícil a veces hablar de estos temas, y por eso también es importante, siempre lo digo, hoy en día no se le da tanta importancia a veces al estudio de la historia, y yo creo que el estudio de la historia es muy importante justamente para saber de dónde venimos y para saber hacia dónde no se debería volver, ¿no? Muchas veces el ser humano va y viene en forma cíclica, ¿no? Y estos, hay múltiples ejemplos, bueno, que no vienen al caso ahora a mencionar, pero que van a ir saliendo seguramente a lo largo de la cursada. Así que, tratando de resumir y no siendo lo más concreto posible, o sea, lo que busca la bioética, y yendo ya en concreto al concepto, a la definición de bioética, lo que busca es estudiar, es una disciplina que estudia la conducta del hombre, ¿sí? Es una disciplina que estudia la conducta del hombre. La conducta del hombre es la conducta del profesional de la salud, ¿sí? Conducta del hombre en la ciencia de la vida y la salud. O sea, no estudia cualquier conducta. La otra vez en una cursada me decía, bueno, pero uno podría dar bioética para un arquitecto. La verdad yo me quedé pensando, sí, podría dar como cultura general para que conozca ciertos elementos, pero la verdad que un arquitecto no va a hacer bioética en su práctica, ¿sí? La bioética se relaciona específicamente con las personas que trabajan en el área de salud. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de enfermeros, estamos hablando de trabajadores sociales, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de técnicos de análisis clínicos, instrumentadores quirúrgicos, psicólogos ya lo mencioné. Toda persona que está relacionada con el ámbito de la salud, en mi lugar, que trabajo en el ámbito hospitalario, y trabajo en todos estos temas de bioética, también por eso es que he decidido incursionar, como les decía al principio, bueno, y estudia esa conducta desde el punto de vista de los valores y de los principios morales, ¿sí? De aquellos valores, después vamos a ver en una segunda clase seguramente, qué entendemos por valores, qué entendemos por principios, cómo se derivan las normas de estos valores, de estos principios. Entonces, estudia la conducta humana en ciencia de la vida y la salud a la luz de los valores y principios morales, ¿sí? Buscando proteger ciertos valores y ciertos principios que una sociedad considera que debe tener en cuenta. No sé si había alguien... Sí, se te escucha con eco. No sé si tienen mucho que ver con el... A ver, sí, te escuchamos. ¿Ahora? Sí, ahí mejor. No sé si tiene mucho que ver con el tema, o sea, con el tema sí, pero la relación profesor, en cuanto profesor de cualquier que sea materia relacionada a la salud, y alumno, ¿entra también esa parte de bioética? O sea, lo que uno, la conducta hacia el otro. Ética sería. De ambas vías. Sería ética. Bien. Vos decís, a ver si te entiendo la pregunta, las actitudes que debía tener un alumno hacia el profesor y las actitudes que debía tener un docente hacia el alumno. No solo eso, como usted estaba diciendo sobre la educación, la forma que se habla, la forma que se responde, la forma que se contesta, también entra en la ética, donde estudiamos eso. Sí, a ver, la ética, nosotros hacemos, el ser humano toma decisiones éticas, como te dije antes, desde que se levanta hasta que se acuesta. No toda decisión es ética,
¿sí? O sea, por ejemplo, hay un montón de, ya nos metemos en un tema más, hay un montón, mientras estamos escuchando esta clase, ustedes lo saben mejor que yo, así que no me voy a poner a hablar de esto, pero hay un montón de procesos internos que van pasando, químicos, biológicos, que uno no tiene autonomía sobre los mismos, ¿sí? Me estoy refiriendo a todo lo que pasa dentro de nuestro organismo. Cuestiones que uno no, que están pasando en este mismo momento. Eso no, uno no toma decisiones. Después, por ejemplo, no sé, no se me ocurre ahora un ejemplo que sea bueno, sobre una decisión que no tenga que ver, básico y banal. Tomar una gaseosa determinada o tomar otra gaseosa, obviamente que no es una decisión ética, porque no implica ningún tipo de valoración, ¿sí? Valoración moral. Una decisión ética sería dejar de hacer algo que está relacionado con algo valórico, o sea, por ejemplo, no sé, dejar de ir a visitar a un pariente para hacer algo personal. Bueno, eso es una decisión valórica. No hay en principio no hay una respuesta si está bien o está mal. Hay veces que vos vas a decidir ir a visitar a un pariente y otras veces un pariente enfermo, por ejemplo, ¿no? Y otras veces no vas a ir a visitarlo porque no podés ir siempre, porque tenés que trabajar, porque tenés que estudiar, porque tenés que hacer actividad. Bueno, ese diálogo interno, por así decirlo, o esa discusión interna, forma parte de un análisis sobre qué es lo correcto, si visitar a ese pariente enfermo o en una determinada circunstancia quedarte estudiando, quedarte trabajando, y en algunas circunstancias vos vas a decidir algo y en otras circunstancias vas a decidir algo opuesto. Bueno, eso es una toma de decisión en la cual vas a tener que ponderar distintos factores, distintos elementos para tomar esa decisión. ¿Sí? Por decirte un ejemplo así básico del día a día, ¿no? Algo que te pueda. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Sí. A ver, hay otra mano levantada. Esther. Hola, profe. Yo tengo una duda, por ejemplo, porque yo tengo de la otra cursada que la deontología también sería como un código comportamental, que sería más o menos lo que la definición que dio ahora de bioética, que es una disciplina que va a estudiar la conducta del profesional. ¿Cómo podría diferenciar eso? Claro, está bien. Todavía viste que la palabra deontología no la utilicé. Pero está bien, ya que vos lo mencionás. Deontología son dos palabras y básicamente son los códigos de actuación profesional, ¿sí? Son los deberes que debe cumplir el profesional, ¿sí? Hay un código de deontología del profesional de la salud, hay un código de deontología del abogado, los arquitectos tienen su propio código de actuación, o sea, ciertas normas. Y ustedes fíjense que las empresas tienen también un código de ética, la mayor parte de las empresas tienen un código de ética, de ciertas normas de comportamiento, o sea, que tiene que ver quizás con lo que decía también Camil, ¿no? O sea, que en las empresas no es que uno hace, hay una forma también de relacionarse, una forma de actuación, hay ciertas normas y ciertas bases. Para tratar de aclararte, sacaste un tema que hasta ahora no lo había mencionado, pero ya que lo mencionaste, para tratar de aclarar al resto del grupo. Deontología, entonces, son aquellas actuaciones, aquellas normas que debe respetar el profesional de salud. Normas respecto a sí mismo, normas respecto a la relación que tiene el profesional de salud con sus pares, con sus colegas, ¿sí? En el código de deontología también van a encontrar todo lo relacionado con los temas éticos, y en el código de deontología van a encontrar lo relacionado como cómo se debe relacionar el profesional de la salud con el paciente, ¿sí? Pero para hacer una diferenciación,
y está bien que vos lo hayas preguntado, el código deontológico, por ejemplo, el de Argentina, de la Asociación Médica Argentina, tiene alrededor de 467 artículos aproximadamente, ¿no? De distintos temas. Hay reproducción asistida, hay aborto, eutanasia, bueno, hay distintos temas. Manipulación, genética, temas en general. Pero da nociones generales sobre los temas, ¿sí? Y como todo código, esto hay que decirlo, como todo código no es exhaustivo, porque es imposible que en un código como estén absolutamente todas las situaciones que se van a presentar. Aunque uno quisiera poner todas las situaciones que se podrían llegar a presentar, no terminaría. Me viene, ya que sacaste este tema, me viene a la memoria que alguna vez he leído que se ha intentado codificar todo tipo de situaciones y hay manuales. Hay un autor que hasta hace varios siglos, ¿no? Editó hasta 7 manuales de situaciones éticas, 7 manuales. Y aún en esos 7 manuales no estaban todas las situaciones, porque todo el tiempo van más con las nuevas tecnologías. Fíjense ahora, por ejemplo, un gran tema, y para bien, y también con la complicación que tiene, un gran tema que aparece hoy en día, y que son los temas de mayor debate, de mi punto de vista, y de mayor complejidad, es el tema de la inteligencia artificial. Entonces, con el tema de la inteligencia artificial se abre toda una cuestión ética que nadie sabe bien cómo regularlo, porque esa es la realidad. Con todos los especialistas que he hablado, dicen, bueno, hay que regular la inteligencia artificial, pero al día de hoy no se sabe. En Europa acaba de salir una reglamentación en junio de este año, ha salido una reglamentación sobre inteligencia artificial que todavía no la he estudiado, pero está todo en ciernes, digamos, ¿no? Pues es algo todo muy, muy nuevo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la deontología te da pautas generales, es decir, bueno, tenés que hacer esto, esto, esto. La bioética lo que te da son herramientas para pensar más allá de lo que diga, porque vos no te vas a aprender todo un articulado de memoria, y aparte van apareciendo todo el tiempo situaciones nuevas, como te dije. Entonces la bioética te da herramientas para vos poder pensar por vos mismo en base a ciertos principios, ciertas normas o ciertos tips que tiene la bioética, por así decirlo, para vos poder dar algún tipo de acercamiento a una resolución frente a una situación conflictiva que se te presente. ¿Me explico más o menos? Sí, profe, muchas gracias, sí. Como decir, bueno, está bien, la deontología te sirve para decir, bueno, esto se hace o no se hace, pero ¿qué pasa cuando hay una situación que no es ni blanco ni negro, que es un grisáceo? Bueno, ahí es donde interviene la bioética, ¿sí? Y muchas veces, a ver, uno que se dedica a bioética hace ya bastante tiempo, les voy a ser totalmente franco, hay un montón de situaciones que uno en primera instancia dice, bueno, ¿qué hacemos acá? O sea, ¿cómo solucionamos esto? ¿O cuál es la mejor solución? No es que, por eso digo que es una formación continua, ¿no? O sea, no es que uno, probé el curso y ya está, uy, ya bioética soy, no. O sea, yo estoy hace 20 años y le puedo asegurar que esto recién empieza, ¿no? O sea, que por eso tiene su complejidad, ¿no? Pero bueno, uno lo que pide de parte del docente con el alumno son algunos elementos básicos para, a partir de ahí, cada uno de ustedes va a ir desarrollando su camino, más allá de gustos o preferencias, porque las circunstancias y los temas les van a ir apareciendo a lo largo de la carrera, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de gustos, una cuestión de quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Y eso también capaz es una diferencia con otras materias, porque muchos de ustedes, por dar un ejemplo, van a probar algunas materias y no las van a ver nunca más. Depende de la especialidad que hagan. El tema de bioética les va a surgir siempre.
aunque sea en la comunicación, aunque sea en la relación médico-paciente. Si no se dedica a la relación médico-paciente, en investigación. ¿Sí? O sea, es prácticamente imposible desligarse de alguna cuestión, consentimiento informado. ¿Sí? Siempre alguna cuestión relacionada con la bioética lo va a tocar prácticamente sea en la especialidad que sea, ¿no? Entonces también, por eso, la importancia y la trascendencia que tiene ver algunos conceptos relacionados con esta disciplina. Fíjense que yo no hablo de materia, sino de disciplina, porque esto es una disciplina en sí misma, ¿no? Sí. Para el tema de los juicios, ¿no? Que está de moda, que todos los médicos tienen juicios, a veces siempre por mala praxis, pero tener en cuenta cómo funciona y cuáles son los principios que acá puedo actuar y acá no puedo actuar de ninguna manera, para que si pasa un juicio te puedes defender o todo lo contrario, pero eso no se aprende, sí se aprende, pero de una manera básica, así durante la carrera. No hay una materia que explique hasta dónde puedo llegar en determinado caso. En otro caso, cuando prevalece mi voluntad, la voluntad del paciente, la voluntad de la familia. Bueno, algo de esto, claro, esto es lo que vamos a ver en la materia, justamente. Esto es lo que vamos a ir viendo en la materia, por eso para mí, de mi punto de vista, es tan importante y que me gustaría que ustedes se den cuenta de la importancia de esto, porque es justamente lo que le va a marcar hasta dónde se puede actuar, hasta dónde no se puede actuar, y esto no lo saben. A ver, yo doy curso de posgrado en varias clases a médicos ya con algunos casos con 20, con 40 años de experiencia, porque me acuerdo que he tenido médicos con 70 años de vida, o sea que más de 40 años, y hay médicos que se sorprenden porque hay cuestiones que no las saben, que a uno le parece mentira, ¿no? Que no las saben y bueno, y que afortunadamente tienen un grado de humildad porque, bueno, no tienen por qué saberlo todo, obviamente, pero bueno, uno considera que después de tantos años algunas cuestiones ya las sabrían y no las saben y bueno, también han tenido problemas por eso, ¿no? Entonces, yo no sabía, con razón pasó esto, pasó lo otro, bueno. La idea es que no pase, la idea es prevenir. Ustedes que tanto hablan de la prevención, ¿no? Porque medicina no solamente es curar, sino sobre todo es prevenir, ¿no? Entonces, bueno, la bioética, la otra vez también lo hablaba en otro curso, uno de mis libros preferidos de responsabilidad profesional, justamente el primer capítulo de ese libro, de Vázquez Ferreira se llama, el autor, uno de los primeros capítulos es todo sobre la bioética. El libro es de medicina legal y de fallos, sentencias sobre casos de mala praxis. Pero el primer capítulo es sobre bioética y justamente habla de la bioética como el mejor método, o uno de los mejores métodos de prevención de la mala praxis, ¿sí? O sea que está muy relacionado con esto que vos acabas de mencionar, de cómo la bioética puede ser una ayuda más que algo para entorpecer el camino de uno, ¿no? Así que bueno, eso vamos a tratar de que ustedes lo puedan ir viendo y de ir compartiendo como hicimos en el día de hoy a lo largo de este cuatrimestre. Así que bueno, yo más o menos con esto voy a ir terminando. Quería simplemente hacer esta introducción que me parece que fue bastante rica, que fue importante. Me gustaría que se queden con varios de los conceptos que ustedes mismos fueron dando, los elementos que ustedes mismos fueron dando, y pensar en esta definición inicial que yo les di de bioética. La próxima clase vamos a hablar de por qué surge la bioética, de la necesidad de la bioética, por qué nace y por qué la vigencia, ¿no? O sea, simplemente
les digo un elemento, o sea, todo lo que vivimos en los últimos años estuvo muy relacionado con la bioética. Me refiero específicamente a todo lo que sucedió y que no, si uno escucha los reportes de la OMS, todavía no ha terminado. Me estoy refiriendo a lo que hemos pasado con la pandemia, ¿no? Con el COVID-19. Creo que fue el momento donde más documentos, informes de bioética han surgido alrededor del mundo, ¿no? Llegó un punto que yo no podía realmente, no tenía la capacidad para leer todos los documentos y todos los informes que salían respecto a cómo enfrentar situaciones dilemáticas de atención de pacientes frente al COVID-19, ¿no? Por la escasez de recursos humanos, por la escasez de recursos sanitarios, por determinados conflictos éticos con personas de mayor edad, con personas con discapacidad, bueno, un montón de conflictos éticos que se vieron reflejados frente al COVID-19, con la libertad, con la restricción de ciertas libertades, que fue también otro tema de debate ético, si era lícito restricción de libertades como se hicieron, que fueron distintas, como bien ustedes saben, en distintas partes del mundo, con distintos debates en el ámbito de la salud, en el ámbito político, en el ámbito legislativo. Bueno, ahí se vio claramente cómo participó la bioética en esta toma de decisiones. Incluso a nivel nacional en Argentina se formó una comisión de bioética para tratar todo esto. Lamentablemente duró muy poco, esta comisión de bioética duró un par de meses, después se disolvió, pero en su momento, frente a la gravedad de los hechos, se conformó una comisión de bioética para tomar decisiones frente a situaciones que eran drásticas, ¿no? Así que bueno, simplemente tratando de despertar el interés de ustedes en la medida de lo posible con esta primera introducción, los invito a que vayan leyendo el material que está subido a plataforma. Seguramente algo más les estaré subiendo durante los próximos días, y cualquier duda o pregunta a partir del día lunes, el fin de semana trato de cortar un poco, pero a partir del día lunes con gusto les iré contestando cualquier duda, pregunta, consulta que ustedes tuvieran, ¿sí? Así que bueno, para mí fue un gusto poder escucharlos, poder conocerlos, en algún caso volver a ver algún viejo amigo, compañero, César. Te mando un gran abrazo, bueno, la veo a Carla también por ahí, un saludo, y nos estaremos viendo seguramente, si no hay ningún inconveniente, el próximo viernes a las 10 de la mañana, ¿sí? Cualquier duda, ya les digo, me escriben. Muchas gracias, Buen fin de... Muy bien, un gusto. Hasta luego, doctor. Buen fin de semana, que descansen, pásenlo lindo. Adiós.